Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a este su programa Diálogos Inclusivos a través de lo que es ULagos TV y también, por supuesto, en nuestra radio Universidad de los Lagos 107.5. Un espacio, como usted ya lo escuchó y lo vio en el primer programa, que busca crear conciencia y la cultura de un tema que nos pertenece a todos, del cual todos somos responsables. Dicho esto, hola Ivania, ¿cómo estás? Bienvenida también, por supuesto, a compartir este espacio. Estoy súper bien, Marcelo, muchas gracias. Oye, y ¿sabes qué? Te comento, y les comento a todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, que no estamos solos en esta ocasión. Estamos junto a un gran invitado. Acá tenemos con nosotros a Manuel Catalán, psicólogo del equipo psicosocial de la Universidad de los Lagos, con experiencia en salud pública y salud privada. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Manuel, por participar en este programa, en este espacio. Manuel hoy día justamente viene a hablar con nosotros y nos viene a explicar a todos nosotros respecto a un término, no sé si alguna vez lo han escuchado, la palabra estigma. El estigma relacionado en todo contexto, en realidad, para personas con o sin discapacidad. No sé, Manuel, háblanos un poquito, acá somos más ignorantes en este tema. Vale, yo creo que es una súper buena instancia ir buscando diferentes espacios donde vayamos compartiendo sobre este tema, que en realidad nosotros lo podemos hablar desde nuestra posición en este momento, pero para quienes lo viven directamente, un tema muy duro, afecta demasiado tu vida, entonces es súper importante que hagamos más conciencia en conjunto sobre cómo podemos ir derribando todas estas barreras que van produciéndose por el estigma. Entonces yo creo que antes de hablar sobre el estigma podríamos aclarar cómo surge la palabra. Entonces ahí retrocedemos unos cuantos miles de años y vamos a la antigua Grecia, y el estigma es una palabra griega que se usaba inicialmente para definir la marca que te deja un mosquito cuando te pica. Entonces nos pica un bicharraco, nos pica, nos duele, nos rascamos y después nos deja una marquita roja, y esa marquita tú la mirabas y te recordaba que un insecto te picó. Entonces ese concepto se empezó a ocupar después de otra manera, que en la antigua Grecia también, en el mundo antiguo, por ejemplo, cuando habían esclavos, porque sabemos que la esclavitud existió por miles y miles y miles de años y recién hace unos siglos desapareció. Entonces antes de eso los esclavos siempre habían existido y los esclavos eran marcados con hierro caliente. Entonces igual que se marca el ganado, se marcaban los esclavos, se marcaban los ladrones. Entonces toda la sociedad ya podía diferenciar, esa persona tiene una marca que lo hace ser diferente a mí, porque yo no tengo una marca, pero ese sí la tiene. Entonces ese está en otra categoría, en categoría esclavo, categoría ladrón. En cambio nosotros, tú, yo, Ivania, Marcelo, estamos fuera de eso. Solo el que tiene la marca está en otra categoría inferior. Y ahí entramos a otra faceta de lo que es el estigma, y quiere decir que estos grupos que son identificados a través de alguna marca, por ejemplo, pueden haber diferentes tipos de marcas, como estigma asociado a la salud mental, asociado a la nacionalidad, asociado al color de piel, a la orientación sexual. Diferentes formas de marcas que hacen que la sociedad diga, ese es diferente a mí, pero diferente en el mal sentido. Y ahí entramos a lo que es el prejuicio y la discriminación, que va asociado y es lo que viene después de poner esa marca. Entonces, el primer punto, ¿y qué significa el estigma? Significa ponerle una etiqueta, una marca a algunas personas de la sociedad, pero que van asociadas a un prejuicio, lo que quiere decir una predisposición negativa a partir de muchas veces desconocimiento, y después de ese prejuicio viene la discriminación y viene toda la serie de comportamientos que después podemos ir compartiendo. Pero, y en el caso entonces del tema que nos compete en este programa, la inclusión, ahí el estigma es por las diferentes discapacidades que puede presentar una persona, claro. Porque aterrizándolo después de este contexto histórico maravilloso que hiciste, en nuestra realidad sociocultural inmediata, ¿estigmatizamos entonces a quienes son distintos a través de la discapacidad? Yo, ya no voy a ser tan categórico, pero yo te diría que de todas maneras sí. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, bueno, Iván, tú eres psicólogo igual que yo, pero ¿a qué asocian la palabra esquizofrenia? Así, espontáneamente. ¿Qué se imaginarían si te dicen, mira, por esa puerta va a entrar una persona que tiene esquizofrenia? ¿Qué pensarías tú? ¿Qué te esperaría? Primero estar en alerta porque no sé cómo va a reaccionar, desconociendo lo que es o cómo y alerta, comporta. ¿Y por qué uno se pondría en alerta frente a una persona que va a entrar por la puerta?
Por el término del prejuicio de que pudiera ser violento o con Exactamente. comportamientos que uno no comprende. ¿Cierto? Ahí, por ejemplo, vemos algo que han ido haciendo los medios de comunicación. Hay una investigación súper interesante sobre los titulares de muchos medios de comunicación y cómo han ido evolucionando en el tiempo y qué es lo que buscan despertar. Entonces, porque todos sabemos que la comunicación tiene varios niveles y uno de esos es como el emocional. Entonces buscan despertar una respuesta emocional. Hay titulares que iban orientados como a despertar tristeza, asombro, preocupación, miedo, alegría y otros más neutrales, como más informativos. Si retrocedemos el tiempo unos 20 años atrás, eran relativamente parejos, pero un poco inclinados hacia lo negativo. Hoy en día la inclinación negativa no tiene comparación. O sea, si pones en la balanza cuántos buscan despertar miedo, preocupación versus cuántos buscan alegría o son neutrales, la diferencia es inmensa. Entonces, lo que se ha encontrado es que, por ejemplo, los medios de comunicación han asociado consistentemente los trastornos de salud mental en las personas a la violencia y a lo impredecible. Entonces, la gente que no conoce de salud mental y que no ha conocido una persona que tenga, por ejemplo, esquizofrenia directamente, instintivamente, pero no tan instintivo, sino influenciadamente, va a pensar que es impredecible, que hay peligro, que tú tienes que estar alerta porque puede ser peligroso. Entonces, si te dicen mañana va a entrar un colega a trabajar contigo, mira, va a ser tu partner, pero tiene esquizofrenia, ¿cómo lo recibirías tú? ¿Cachai? Entonces, eso es lo que va generando el estigma y como sociedad va limitando el acceso a las personas que tienen problemas de salud mental y sin ni siquiera darle la oportunidad de conocerlo, ya hay una predisposición negativa, así, de temor, de preocupación, de que no son iguales a ti, de que no sabes con qué te vas a encontrar. Pero todo eso es una construcción social que en el fondo estamos en la misión de desarmar. Ok. Mira, nos queda un minuto antes de ir a la pausa de este primer bloque y comentarte, sí, claro, lo que tú planteas desde el punto de vista de lo que hacen los medios de comunicación es totalmente así. Y justamente todas esas noticias con enfermedades mentales se le atribuye esa creciente valoración de lo negativo y la violencia. Vamos a ir a la pausa porque se nos pasó volando esta primera parte con estas tremendas explicaciones del psicólogo Manuel Catalán y de ahí enfocarlo a qué pasa cuando vemos una persona que está ciega, que es sorda, que es muda. En fin, vamos a la pausa y ya estamos en Diálogos Inclusivos.